Bueno, muy bien. Sí, hay menos gente porque, bueno, está toda esta situación que venimos hablando. Además, están malos vencimientos, ¿no? No. Sí. Lo voy pasando con el puntero, porque el puntero apunta directamente allá. Ah, perfecto, tiene el perso. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, muy buenos días para todos. Los sobrevivientes de los reiterados vencimientos que tenemos, la bienvenida entonces a todos ustedes y, como siempre decimos, a todos nuestros colegas que nos siguen por streaming del resto del país. Nuestro agradecimiento también a quienes hoy nos acompañan, Osvaldo Balán, Daniel Pérez, gracias a ambos que nos acompañan hace muchos años ya en este ciclo. Quería recordarles que en el material, más allá de los temas que hoy se dan, hay otros temas para los cuales agradecemos a Alberto Dalmacio la colaboración que tiene para ilustrarnos sobre algunos temas que son de actualidad, pero que por razones de tiempo no lo podemos dar. Y ahí también en el material estamos recordando cómo se accede al material para poder bajarlo de la página y también cómo se ingresa al canal YouTube, si bien yo creo que cada vez son más los que están familiarizados, pero bueno, no está de más el poder recordarlo. Bueno, hoy tenemos un temario realmente muy amplio y vamos a incorporar de inicio una nueva sección que hemos llamado el noticiero impositivo. Y esto tiene que ver porque en realidad esto no es nada nuevo, gracias a ustedes, a la gente que se preocupa en hacernos llegar notas, inquietudes. Y me ha hecho llegar la inquietud que la verdad que me pareció de muchísimo sentido común, en el sentido de que nosotros, claro, vamos preparando una agenda, esa agenda intentamos prepararlo con las novedades que tenemos en el mes, pero a veces ocurre que hay una serie de novedades muy puntuales, a veces son un poco chicas, pero que sumadas importan un montón de noticias que se nos puede llegar a pasar. Y entonces esto es lo que compone el noticiero impositivo, que ya empezamos y que empezamos con las nuevas obligaciones tributarias a cancelarse por medios electrónicos. Esto de los medios de pago, hoy en la reunión de hoy vamos a verlo de distintos puntos de vista. Obviamente, estos medios de pago que han sido creados por el Banco Central empiezan a tener consecuencias, obviamente, también impositivas. Bueno, fíjense que en este cuadro nosotros lo que tenemos planteado, en un cuadro de doble entrada, tenemos planteado las distintas obligaciones, tenemos planteados los dos medios de pago, o sea, por transferencia electrónica de fondos con la generación del BEP, o con otros medios de pago para el cual no se necesita el BEP, como son las tarjetas de débito, tarjetas de crédito, y después desde cuándo se aplica el vencimiento. Esto sería un poco el resumen para poder verlo más prácticamente. Nosotros tratamos siempre de colaborar con todos ustedes en la información porque es casi inhumano poder seguir todas las normas, ¿no? Entonces, bueno, en parte este resumen tiene ese objetivo. Entonces, fíjense, en los primeros casos, si el pago es hasta 10 pesos, esto es medio simbólico, o se trata del IVA, o se trata de los recursos de seguridad social, excluidos los aportes de casas particulares, o se trata del impuesto a las ganancias o bienes personales para personas humanas en lo que hace al saldo de declaración jurada,
En estos 4 casos, o sea, obligaciones del 1 al 4, se tiene que aplicar el primer cuadrito, o sea, la forma de pago va a ser a través de la transferencia electrónica de datos. Pero los que vienen después, diríamos del 5 al 6, que sería el impuesto a las ganancias para personas humanas, bienes personales, en lo que hace anticipo, no declaración jurada, o autónomos en la categoría 2.2', en estos casos se puede aplicar cualquiera de los 2 sistemas. En todos estos casos, vencimiento a partir del 1 de agosto, o sea, esto es ya. Y nos quedan después 2 casos más, los autónomos, categoría 1', y las restantes obligaciones que tienen los 2 medios de pago, pero esto pasa al 1 de enero del año 2008, no, 2018 es esto, ¿no? Muy bien. Segundo tema que ha dado origen a algunas posiciones encontradas, porque quizás este decreto del que vamos a referirnos, la exención del impuesto al cheque, quizás no ha tenido una redacción del todo feliz y entonces esto dio origen a alguna interpretación encontrada. Y esto de esta nueva exención que se ha dado al impuesto al cheque a través de este decreto que se publicó el 7 de julio y que rige a partir del 7 de julio, valga la explicación, tiene básicamente 2 párrafos, que es lo que estamos mencionando acá, 2 párrafos. Uno, el que se refiere a las cuentas que se utilizan en forma exclusiva en la administración de las transferencias del uso dispositivo por comunicación móviles. Acá aparece todo lo nuevo en materia de transferencia de fondos, pero a través de las comunicaciones móviles, teléfono, etc. Esta exención en realidad está dada para los administradores del fondo. Quiere decir que si una persona a través de la telefonía quiere realizar un pago, en realidad lo hace, esta persona no va a tener que pagar el impuesto porque en realidad no tiene ninguna cuenta, pero el que debería pagar el impuesto sería el sistema, el de la administración del pago, y ese sistema es el que está exento por este primer párrafo. Y el segundo párrafo está vinculado a una situación que ya existe y que está confirmado por el decreto, y esto es porque había algunas opiniones encontradas, o sea, acá el decreto en este segundo párrafo confirma la exención que se tenía respecto de los que son también empresas de servicio electrónico de pagos que se dedican al tipo Rapipago, etcétera, que también está alcanzado por esta norma. Entonces, los efectos concretos que tiene esta norma, primero decimos que tiene un efecto muy específico, no es un alcance general, porque esto está básicamente dedicado a alcanzar a las cuentas que se dedican a la administración de pagos. Por lo tanto, impacta a compañías intermedias como es el PayPal o el Mercado de Pago, por ejemplo, ¿no? Pero también se aplica cuando hay transferencias entre cuentas virtuales. Esto es justamente lo que decíamos nosotros con los pagos por medio telefónico, porque acá no hay verdaderamente una cuenta, sino la cuenta es virtual. Y entonces al ser virtual, en este caso de cuentas virtuales, se está aplicando para ambos. O sea, para aquel que está disparando el pago y para aquel que hace la administración. Y esto lo comento porque hoy, como sabemos, hay empresas chicas que están empezando a utilizar como sistemas de pago estos sistemas por vía telefónica, si bien hoy tiene, de acuerdo con los bancos, una limitación en lo que hace importes, no puede ser cualquier importe pagado, pero en importes relativamente chicos, como que puede tener este tipo de empresas, se está utilizando este sistema. Fíjense que si esta empresa chica utiliza la cuenta para hacer una transferencia de fondos, tiene que pagar el impuesto. En cambio, si no utiliza esa cuenta y pasa al sistema de telefonía, combinado con la administradora de pagos,
y a través de eso dispara el pago, va a jugar la exención que en realidad alcanza a los dos. Alcanza a la administradora, a la organizadora del pago, pero también alcanza al titular de la cuenta virtual en función de lo que hemos visto en el primer párrafo del decreto. También alcanzan a las cobranzas extrabancarias, como es el Pago Fácil o Rapipago, para depositar o retirar dinero. Esto también está alcanzado por la franquicia. Y el nuevo esquema, el DEBIN, que es el débito inmediato, que es una disposición reciente también del Banco Central y que tiene como objetivo facilitar el pago entre empresas. Bueno, acá también hay una exención, como en los casos, fíjense los casos puntuales que tiene aplicación la exención, como en los casos de triangulación de fondos entre empresas. Esto es lo que utiliza el moderno sistema del código QR, donde acá hay una triangulación de cuentas, también acá juega la exención. Bueno, después nosotros estamos publicando aquí de AFIP preguntas más frecuentes el tema de los beneficios a los cumplidores o contribuyentes, buenos contribuyentes, las últimas consultas que respecto a responsables sustitutos recomiendo su lectura porque hay una serie de cuestiones interesantes para verlo. Después tenemos la modificación de la 1217, es la cancelación de las obligaciones tributarias. Este es también el otro aspecto digno de destacar. Hay una vieja pregunta que también quería compartir, porque esta no es muy conocida, una pregunta del ABC, y se refiere al profesional matriculado, donde el profesional matriculado lo que consulta es si el pago del ejercicio profesional que hace al respectivo consejo resulta o no deducible en la liquidación del impuesto a las ganancias. Lo que estamos recordando acá es la posición del fisco, que ha dicho que no, porque si él está en relación de dependencia no es deducible. Y en realidad este es un tema que sigue dando vuelta porque yo creo que el fondo de la cuestión no es un tema tributario, sino el fondo de la cuestión es la interpretación de la ley profesional respecto de en qué casos debe efectuarse la matriculación profesional, ¿no? Desde nuestro punto de vista del Consejo siempre señalamos que el profesional, el contador público que trabaja en la AFIP, está en relación de dependencia y está obligado a matricularse, porque él está trabajando en la administración pública, está ejerciendo un puesto, pero lo hace a través del título de contador público que tiene, y esto, por la ley nacional, es lo que lo obliga a estar matriculado. Si esto es así, la contestación de la AFIP está mal hecha, porque obviamente este es un gasto necesario. Así que, bueno, tema que también lo dejamos para el análisis. La resolución 4083, que es del 30 de junio, una resolución, un paso positivo de parte de la AFIP, que es la derogación del régimen de anticipos para el impuesto a la ganancia mínima presunta. En realidad hay tres resoluciones que se derogan. Uno, la 2011, que estaba vinculado en los artículos 10 a 21 a la mecánica de determinación de los anticipos de mínima presunta. El artículo 2 de la 3881, que se refería a los anticipos mínimos, y la 2856, que se refiere a la reducción de anticipos. Todo esto vinculado a el impuesto a la ganancia mínima presunta. Y decíamos que es una buena decisión del fisco porque en realidad acá hay varias normas que se entremezclan. Por un lado, aparece la doctrina de la Corte, ya conocida, que hablamos inclusive en la reunión anterior respecto de la nueva instrucción que ha sacado la AFIP,
y que de este punto de vista los contribuyentes que tienen ese quebranto contable impositivo, bueno, en la posición de fisco ya está admitiendo la no aplicación del impuesto, con lo cual estos no tendrían que pagar anticipos. Las pymes, que también ya tampoco tienen que pagar los anticipos, y quedaría un margen muy chico de contribuyentes, y por esto que me parece que es una buena decisión de Administración Tributaria de directamente dejar de aplicar el régimen que se deroga a partir de los vencimientos que se producen desde el 30 de junio. Hay otro tema que les quería comentar, es un tema que también se ha empezado a discutir. Hay un régimen promocional de industria del software y entonces aparecen incumplimientos de los contribuyentes respecto de este régimen promocional. Como la autoridad de aplicación es la Secretaría de Industria y Servicios, el problema que se plantea, como pasara hace muchos años en régimen de promoción industrial, el problema que se plantea, ¿cuál es la facultad que tiene la AFIP en relación a los incumplimientos? Bueno, este criterio, que es el criterio que estamos poniendo acá, que es el criterio de la propia AFIP, lo que está señalando que en estos casos la AFIP tiene todas las facultades desde el punto de vista de las normas de la ley ritual, de la ley de procedimiento tributario, para lo cual, si llega a determinar incumplimientos, está obligado a darle intervención a la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Industria, para que la Secretaría de Industria, que es la autoridad de aplicación, se expida sobre ese tipo de incumplimientos. Un recordatorio del cronograma de la obligatoriedad de la aceptación de tarjetas de débito para operaciones que se efectúan con consumidores finales. Bueno, aquí ustedes también ven que hay un cuadro de doble entrada. Por un lado tenemos actividades, por el otro lado tenemos la clasificación de contribuyentes en función de los ingresos, aquellos que tienen menos de 1 millón de pesos anuales, los que están entre 1 y 4 y los que están arriba de 4 millones. Y fíjense que el primer renglón corresponde a las actividades del comercio al por mayor y, en general, servicios de comida y alojamiento. Todas estas actividades, por la fecha que ustedes ven, ya todas ha pasado el plazo, así que están todas obligadas a aceptar las tarjetas de débito en la cancelación de las obligaciones. Esto de la aceptación es la aceptación para el comercio. No significa que sea aceptación para el que paga, ¿no? El que paga puede pagar en efectivo si quiere, pero en el caso de que él quiera pagar con tarjeta de débito, el comercio está obligado a aceptar este medio de pago. Y el segundo bloque estaría dado por servicios profesionales, acá aparecemos nosotros, científicos y técnicos, no sé si somos científicos, tampoco técnicos, los de salud, los artísticos, los culturales, los deportivos y los personales, este sería el segundo grupo. Y bueno, y fíjense que acá, en función de los ingresos, aparecen los vencimientos 31 de julio, agosto y septiembre. Después lo mismo aparece con el resto de actividades, excepto monotributo, y en el caso del monotributo, por las categorías aparecen también las fechas, que en el caso del monotributo sería diciembre del 2007 o marzo del 2018. Este es el cronograma recordatorio para que todos lo tengamos presentes. Y aparece el otro tema, que es la adecuación de anticipo. Esto parece no tener fin, parece la adecuación de los anticipos de bienes personales, porque obviamente bienes personales viene el cronograma de beneficios en bienes personales, que implica tomar un mayor piso y, por otro lado, una menor escala de imposición. Y entonces, obviamente, esto juega con los anticipos. Esta resolución que ha sacado el fisco el día 11 de julio, publicado ya ayer, la resolución 4091, lo que establece es justamente estos dos aspectos en el anexo para que el contribuyente pueda adecuar los anticipos. Una medida también positiva, esto fue pedido por el Consejo Profesional en la última reunión de comisión de enlace, porque si esto no salía
el contribuyente tenía que ir al mecanismo de solicitar la opción, con todos los problemas que todos sabemos que trae. Entonces, bueno, esto ha sido también positivo que la propia administración, por un lado, lo contemple y por el otro lado ya está también cargando en cuentas tributarias el monto del nuevo anticipo adecuado a esta resolución. Otra resolución, 4087, nueva, en ese tema que hemos hablado también en este ciclo del régimen de estados administrativos de la CUIT. Bueno, acá la novedad es que se incorpora a la base de la FIP, la base de ANSES, la que tenía la resolución 421, y de esta manera aparece un nuevo elemento, que es seguridad social, para determinar el estado administrativo de la CUIT de los contribuyentes. Bueno, por otro lado, felicitarlos a todos porque estamos en la feria y estamos acá, ¿no? La feria de invierno que arrancó el 10 de julio y que termina el 21 de julio. La devolución de anticipos, tema que siempre se pregunta, ¿y qué pasa con los anticipos de bienes personales, de los buenos contribuyentes que prometieron que se iba a devolver? Bueno, la FIP ha informado que a partir de hoy justamente va a comenzar la devolución de los anticipos en la CBU que oportunamente informara cada contribuyente y ahí aparece para que ustedes tengan también cómo hay que ingresar en el sistema de cuentas tributarias para hacer la consulta respectiva. La otra cosa que también estamos informando es las SRL de 24 horas. Esto me hace acordar a los kioscos, ¿no? De 25 horas. Bueno, esto es de 24 horas, donde hay una solicitud de trámite urgente para obtener la constitución de la SRL, la CUIT, en 24 horas. Acá también tienen todo el procedimiento. Esta es la resolución 5 de la IGJ de días pasados. Un tema que también queremos recordar, acá es como, los impuestos son como las modas, ¿no? Siempre se vuelve para atrás con algún ayornamiento. Bueno, vuelve una política que tenía la FIP en los años 90, que era la toma de inventarios, la participación en la toma de inventarios. La FIP ha vuelto con esto, ya está mandando requerimientos a los contribuyentes para que los contribuyentes informen qué día se va a hacer la toma de inventario y dónde. Esta es la información que los contribuyentes deben hacer y esto se va a aplicar respecto a los balances que cierren desde el 31 de julio de este año. Pero además de esto, aparece otra novedad más. Dentro de los 10 días de haberse tomado el inventario de bienes de cambio, los contribuyentes van a tener que informar al fisco justamente este inventario y la valorización de los mismos, 10 días. Con esto se acortan los plazos por si alguno quiere hacer alguna travesura con los inventarios. Además, debe informar el contribuyente, la otra cosa que tiene que informar es quiénes participaron en los inventarios y en el caso que hayan ido la propia FIP, que puede ir o no, también deben informarlos. Acá hay un aspecto, este tema lo vamos a dedicar el próximo mes para analizarlo más profundamente, porque este tema da para mucho, hoy estamos anunciando básicamente el tema, pero obviamente uno de los que tienen que estar es el auditor. El auditor tiene que estar porque forma parte de la tarea que él tiene que hacer en los estados contables, ¿no? Y entonces uno de los temas que también es interesante analizarlo, bueno, termina siendo cuál es la responsabilidad del auditor entonces el día de mañana. Muy bien, acá obviamente se incluyen todos los bienes de cambio, o sea, las materias primas, los materiales, los que están en proceso, los bienes terminados, los propios de reventa. El nuevo aplicativo, ya este tema nos ganó por cansancio, el nuevo aplicativo de impuesto a las ganancias de bienes personales, la versión 18, Release 1, bueno, con la falta de convivencia con el régimen anterior, con lo cual desplaza al anterior. Y por último, las modificaciones en las declaraciones de seguridad social, estos básicamente los aplicativos SICOS y declaración en línea, y el incremento de los empleados
a informar a través de estos mecanismos, tal cual aparece en la nómina. Bueno, esto ha tratado de ser entonces una introducción para ir precalentándonos para el día de hoy de novedades varias. Y vamos a pasar ahora, vamos a iniciar entonces el temario a seguir con dos temas que van a estar a cargo de nuestro amigo Osvaldo Balán. Uno se refiere al régimen de información anual de participaciones societarias, cuyo vencimiento lo tenemos ya. Esto no tiene solución de continuidad. Y después vamos a señalar algunos aspectos salientes en materia de venta y reemplazo de inmuebles. Osvaldo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tiempo tengo? ¿Media hora? Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Humberto Bertaza, que me ha invitado nuevamente a su prestigioso ciclo de actualidad impositiva. Así que vamos a arrancar ya mismo. Los veo tranquilos, se ve que ya han terminado con todos los vencimientos. Y los que no han terminado, o resignados, recuerden que de todas maneras tienen 2 días y horas, o sea, quedan unas 60 horas aproximadamente para terminar las 200 declaraciones juradas que tendrán pendientes, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que tratar de seguir adelante, hacer lo que se pueda. Y a mí me toca charlar sobre este régimen de la resolución 3293, que la verdad que es bastante denso, es bastante molesto, sigue estando vigente. Vamos a hacer algunas referencias, algunos tips. Estamos hablando de un régimen de información de terceros. Este régimen de información de terceros tiene un antecedente que es la vieja y querida resolución 4120, ¿sí? Famosa. ¿Por qué? Porque se utilizó durante muchísimos años. O sea, arrancó la 4120, la DGI, allá por 1996 y estuvo hasta el 2010. Estamos hablando de 14 años en forma ininterrumpida. Fue reemplazada por otra resolución, la 2763. Esta tuvo una duración apreciablemente menor, un par de años, y finalmente en el 2012 arrancó, ¿sí?, la hoy vigente resolución 3293, que en realidad tiene varias cosas diferentes, distintas, porque contiene 3 títulos. Un primer título que es el régimen de información anual, ¿sí? Esto es lo que se venía haciendo con la famosa 4120, pero esta resolución introdujo, además de este régimen, por llamarlo de alguna manera estático, ¿no?, una fotográfico, la foto al 31 de diciembre de cada año, bueno, incorporó otros 2 regímenes dinámicos, por también titularlo de esta manera, que son regímenes de registración. El título 2 se refiere al régimen de registración de operaciones y el título 3 al de actualización de autoridades societarias. Entonces, arrancando por el título 1, que es el régimen informativo, esto que está venciendo efectivamente, todos los años vence la misma fecha, entre el 27 y el 31 del mes de julio, según la quit de los contribuyentes, o sea que estamos cerquita. Esto para que no nos aburramos. Después de los vencimientos actuales sigue la 3293. Entonces, lo primero que tenemos que ver es quiénes son los sujetos obligados. Acá también el inconveniente es que se trata de un régimen de información de terceros, entonces el incumplirlo tiene sus consecuencias, y esto ya rememorando pasó con la 4120. Alguien decía, bueno, pero qué importancia tiene esto, qué molesto, qué implica tanto lío presentar la 4120, y sin embargo, recuerdan, ¿no?, las multas que llegó a aplicar la FIP ya en la década del 90. Entonces hay que prestarle algún tipo de atención. Y tenemos que ver quiénes son los sujetos obligados a informar, y esto está en la misma norma, en el artículo 1, son los comprendidos en los incisos A y B del artículo 49 de la Ley de Ganancias. Esto es todas las sociedades, regulares, irregulares, todos, ¿sí? 49A y B, esos
están obligados, ¿sí?, a cumplir con este régimen informativo. Luego tenemos asociaciones civiles y fundaciones y finalmente fondos comunes de inversión. Hay excepciones, hay sujetos que están exceptuados, pero son más bien casos puntuales. Por ejemplo, en materia de asociaciones, las cooperadoras escolares. Siempre se refiere a aquellos que están autorizados, que están inscriptos, etc. O el tema de asociaciones sin fines de lucro que se dediquen al tema hospitalario, ¿sí? O bomberos voluntarios. O sea, fíjense que este listadito de sujetos exceptuados en realidad es bastante puntual. Comunidades indígenas que estén inscriptas o asociaciones sin fines de lucro que se dediquen a la promoción de este tipo de actividades vinculadas con comunidades indígenas, ¿sí? Luego, las instituciones religiosas que también están inscriptas. Estamos haciendo el rápido raconto de quienes están exceptuados a cumplir con el régimen de 3293. Las uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria. Las sociedades que pertenezcan totalmente al Estado nacional, provincial o municipal. El capital de estas sociedades pertenece totalmente a Estado nacional, provincial o municipal. Las empresas unipersonales, ¿sí?, están fuera. Y los fideicomisos, pero los fideicomisos sabemos muy bien que tienen su propio régimen, después lo vamos a comentar, es la resolución 3312. Es una suerte de régimen paralelo que también está venciendo entre el 27 y el 31 de julio. El régimen informativo para los fideicomisos que viene dado por esta otra resolución 3312. Las cooperativas sí están incluidas, o sea, no están exceptuadas. Esto está puesto porque en su momento, en la prehistoria, no estaban, pero sí lo están. Luego, lo que tenemos que ver es qué es lo que deben informar. ¿Cuáles son los sujetos a informar? Estos serían los sujetos a informar. Y los sujetos a ser informados son las personas físicas y sucesiones indivisas que estén domiciliadas en el país o en el exterior. Y entonces, bueno, hay que, luego vamos a ver cuáles son los datos que deben ser relevados o informados de este tipo de sujetos. Tenemos las sociedades, empresas, establecimientos estables, que también pueden estar domiciliadas en el país o en el exterior. Siempre esto está apuntando al tema de participaciones societarias o accionarias, que es lo que van a tener que ser informados de estos sujetos. Sujetos distintos a los mencionados anteriormente por las participaciones en el capital social, estamos hablando de eso, participaciones en el capital social, de sociedades, de empresas, al 31 de diciembre de cada año, pero adicionalmente hay que aclarar o informar si se trata de empresas vinculadas, controladas o vinculantes. Y por otro lado, también hay que informar los directores, o sea, las autoridades, directores, miembros del Consejo de Vigilancia, síndicos, administradores, y finalmente los apoderados que no están incluidos en el punto anterior. ¿Cuáles serían los datos a informar de cada uno? En el caso de las personas físicas y sociedades, hay toda una serie de datos identificatorios que está en este machete. Obviamente, todos los datos que se puedan llegar a imaginar, la identificación tributaria, o sea, quil o CDI según corresponda. Hay que ver si es alguien del país o del exterior. Si es alguien del exterior, los datos identificatorios del exterior o la identificación tributaria, ¿sí?, que tenga en el país en el cual reside. Y bueno, si se trata también de gente que opera a través de representantes, los datos de este representante legal en el país. En cuanto a qué se entiende por residente, la norma se refiere a las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y después viene la parte, digamos, sustancial. Esto es datos identificatorios. Y ahora viene lo que realmente más le interesa a la AFIP, que es el tema accionario. Recuerden que es un régimen de información de participaciones accionarias y societarias. Entonces, se debe informar la cantidad de acciones, cuotas parte de fondo común de inversión, participaciones, etcétera, el valor nominal, la participación respectiva. Luego, el valor de estas acciones y participaciones que se determina de acuerdo a la normativa
de la ley del impuesto sobre los bienes personales. Si hubiese saldos deudores o acreedores que no están incluidos en este valor de las acciones, cuotas y participaciones, si se trata o no de una sociedad controlada, controlante o vinculante. Esto es lo referido a los datos a informar para las personas físicas y sociedades. Bueno, desde ya adelantamos las críticas que hasta hoy se siguen haciendo a este tipo de regímenes donde el fisco cuenta con una duplicación de información, doble o triple información. Fíjense que en el impuesto sobre los bienes personales también se informan el régimen de responsabilidad sustituta, las acciones, las participaciones, los titulares. Entonces, si bien la información no es exactamente igual, evidentemente tenemos una duplicidad. Y esto ya se ha mencionado, se le ha hecho saber a la AFIP y es un tema que está en estudio, veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Con todos estos regímenes y en particular con este que estamos viendo, que es el de la 3293 y también el régimen de fideicomisos de la 3312. En el caso de directores, gerentes, administradores y síndicos, hay que informar, obviamente, los datos identificatorios de ellos, si son no residentes, la nacionalidad, el número de identificación tributaria del país de origen, si tienen representantes del exterior, bueno, lo mismo, los datos identificatorios de este representante, y fundamentalmente, a partir de cuándo ocupan este cargo. Acá estamos hablando de directores, gerentes, administradores y síndicos, ¿sí? Por ahí cesaron, pero si estuvieron durante el ejercicio habrá que informarlos, inicio, finalización de la vigencia del cargo que están ocupando, ¿sí? Es un tema apasionante este, ¿eh? ¿No? Yo les veo la cara de felicidad que tiene. Pero bueno. También hay que informar apoderados, los apoderados que no están en el punto anterior, pero no cualquier apoderado, sino, como dice la norma, los que surjan del artículo 32 del decreto 1759 del 72, que es el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 19.549, lo que quiere decir acá la norma, y lo expresa con todas sus letras, que no hay que informar a aquellos que sean apoderados o autorizados por el viejo y querido formulario F3283, eso no hay que informarlos, ni tampoco los apoderados que surjan de la 2570, que es un tema aduanero. En el caso de vinculadas, lo que tienen que informar es el tipo de vinculación. Y acá, bueno, un tema que la verdad que a mí me preocupa, no sé cómo se va a manejar o solucionar, porque hay un párrafo, que es el último párrafo del artículo primero de la resolución 3293. Y dice lo que está transcripto en la diapositiva. Dice, mire que hay otros que también están obligados a este régimen. Otros. Y esos otros son personas físicas. Dice, asimismo están obligadas las personas físicas. ¿Cuáles? Las que están domiciliadas en el país. ¿Y quién más? Las sucesiones indivisas. ¿Y qué es lo que tienen que informar o por qué tienen que informar? Si estos son personas, no son sociedades. Ah, no, pero tienen que informar las participaciones que tengan en sociedades del exterior, ¿sí? Acciones, cuotas y demás participaciones, títulos de valores privados, en entidades constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior, incluidas las empresas unipersonales. Bueno, esta historia, yo no sé si muchos, pocos o cuántos la venían cumpliendo, pero ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, tenemos el régimen de exteriorización, entonces tal vez muchos no declaraban nada por el simple motivo de que esto estaba oculto, pero resulta que con el régimen del blanqueo, el régimen de exteriorización, estos portfolios del exterior han surgido, están declarados al 22 de julio del año pasado y ahora tenemos la declaración jurada de bienes personales que ya la hicieron o la estarán presentando, con lo cual tienen que cumplir también con la 3293, porque si la misma resolución establece cuáles son los datos que estos otros sujetos, personas físicas, deben informar sobre esas participaciones que tienen en sociedades o empresas del exterior, datos de no identificatorios. Acá ya me mató el Power porque no llegó a ver, yo lo único que veo es cuáles son los datos a informar en este último caso. Bueno, hay datos, son esos. ¿Sí?
de nuevo lo mismo, le dice, bueno, los datos identificatorios, la cantidad de acciones, el valor de la cuota, si hay saldos o deudores o acreedores que no están incluidos en esos valores, y también si hay una modificación o si detenta la mayoría de la voluntad social, etcétera. O sea, esto es lo que deberían informar las personas físicas o humanas que tengan participación en sociedades que estén constituidas en el exterior, incluyendo empresas unipersonales. Bueno, ¿cuándo vence todo esto? Entre el 27 y el 31 de julio, de acuerdo al número de quit. ¿Cuál es el aplicativo que hay que utilizar? Bueno, no ha cambiado mucho. Se llama AFIP, DGI, Participaciones Societarias, Fondo Común de Inversión y Fundaciones y Asociaciones Civiles, versión 4.3. Y después, en realidad yo lo voy a comentar muy rápidamente, porque no es que tenga un vencimiento, sino que la misma resolución trae los regímenes de registración, que obviamente es lo continuo, es lo dinámico. Dentro de los 10 días hábiles de producido algún acontecimiento hay que registrar. Esto es a través de la página web de la FIP, Servicios Interactivos, ¿sí? Y el título 2 se refiere a registración de operaciones. Estas son operaciones, transferencias de títulos, acciones, participaciones, etc. También tenemos el tema de, eventualmente, la de las sociedades del exterior. Primero, todo lo que tiene que ver con sociedades que están constituidas en el país, ¿sí? Cualquier tipo de transferencia, cesión, venta, etc. Y con respecto a las del exterior, le apunta de nuevo a las personas humanas que antes estábamos mencionando, ¿sí? Que deberían ser los que tendrían que registrar este régimen del título 2. Y eventualmente hay un caso, pero es muy puntual, vinculado a títulos con oferta pública, pero solamente cuando ahí se produzca una modificación del control societario. Entonces, bueno, también ha sido criticado el régimen porque hay una multiplicidad de gente que registra, porque no es que le alcanza a uno solo. Dice que el que tiene que registrar es el vendedor excedente, también el adquirente cesionario. Los escribanos de registro cuando actúen como tales, porque si hay un instrumento público, actúan como tales, tienen que registrar. ¿Y en qué momento? Cuando se produzca cualquiera de los acontecimientos que está mencionado en la norma, como cancelación total, emisión del documento de carácter público, la instrumentación de cualquier manera, la registración o el acta respectiva. Lo primero que ocurra, hay 10 días hábiles para registrarlo. Bueno, el sitio se llama Registración de Transferencia de Participaciones Societarias. Lo último que tenemos es el título 3. El título 3 se refiere a un régimen de actualización de autoridades societarias. Acá, bueno, lo que va a haber que registrar de nuevo son los datos de aquellas autoridades societarias que cambian, ¿sí? Esto es cuando se designan con el acta original, designación original, o cada vez que exista alguna modificación de autoridades societarias. ¿Qué es lo que hay que registrar? La fecha de inicio, la fecha de cese, la fecha del acta o documento que habilita esa designación y el cargo para el cual fue designado. Bueno, las cooperativas, algunas preguntas del régimen, debe haber 1000, ¿no? Pero las cooperativas son obligados. En el régimen de registración, que registre uno no libera a los demás, o sea, cada uno deberá registrar. Los escribanos solamente tienen que registrar si hay algún instrumento público en el cual intervienen con este tema de cambio de participaciones accionarias o societarias, ventas, cesión, etcétera, pero no ante cualquier actuación notarial. Y luego tenemos el régimen de fideicomisos, que es la resolución 3312. Se copiaron porque salió al poco tiempo. La 3312, ahí nomás, ¿no? Primero la 3293, fíjese, la cercanía de la resolución en cuanto al número y en cuanto a la fecha, se publicó el 19 de abril. El antecedente acá es la resolución 2419 de nuevo. Existía un régimen estático vinculado con los fideicomisos, que arrancó
allá por el año 2008, aunque retroactivamente alcanzó periodos anteriores, pero la 3312 lo ayornó y tiene dos títulos. Un título 1 que es régimen informativo anual y un título 2 que es un régimen de registración. En cuanto al régimen de información anual, ¿quiénes son los que tienen que actuar? Bueno, tienen que actuar los fiduciarios. Recuerden que los fiduciarios son los administradores en los fideicomisos constituidos en el país, sean financieros o no financieros. Pero también tienen que actuar aquellos que actúen como fiduciarios, o beneficiarios o fideicomisarios, ¿sí? De fideicomisos constituidos en exterior, o sea, residentes en el país, fiduciarios, fiduciantes y beneficiarios que residan en el país con respecto a los fideicomisos en el exterior en los cuales estén participando. Bueno, de nuevo acá la foto es al 31 de diciembre, la fecha de vencimiento son las mismas que comentábamos recién, vence entre el 27 y el 31 de julio, el programa aplicativo se llama Fideicomisos en el País Exterior, versión 1.0 Release 1, y en cuanto al régimen dinámico, el título 2, bueno, esto es para los fiduciarios en el país que tienen que informar todo, ¿sí? Todo lo que pasa en un fideicomiso hay que informarlo, aunque, de nuevo, estamos hablando de un régimen de registración que debe cumplirse dentro de los 10 días hábiles de producido de cualquiera de estos acontecimientos. La constitución del fideicomiso, ingresos o egresos de fiduciantes y beneficiarios, transferencias o cesiones que se produzcan, entregas de bienes, modificaciones al contrato, las famosas adendas que se suelen hacer a los fideicomisos, asignación del beneficio y extinción. O sea, todo. Ay. Qué mala. Me quedan 10 minutos y 4 temas. Bueno, no, me queda esto y me queda lo de la opción de venta y reemplazo, lo vamos a ver muy rápidamente. Finalmente, en este asunto de los fideicomisos, hay que tener cuidado puntualmente con el punto C. También tienen que registrar los vendedores, cedentes y adquirentes o cesionarios de participaciones. O sea, cuando hay un cambio, una cesión de derechos que es tan común en los fideicomisos, eso debe ser registrado tanto por los vendedores como por los cedentes, y estamos hablando de los fideicomisos constituidos en el país. Los plazos, 10 días hábiles, ¿a partir de cuándo? De que se produzca cualquiera de los actos que acá está mencionado, cancelación, documento público, privado, etcétera. Y una cuestión adicional, cuidado porque la 3538 agregó el tema del PDF, o sea, cada vez que existe un documento, el documento debe también adjuntarse en versión PDF. Las sanciones por incumplimiento es lo que hay que tener un poquito de cuidado, fundamentalmente el tema de que estamos hablando de un régimen informativo para terceros, donde las sanciones pueden llegar a 45.000 pesos, ¿sí? Y suerte que no se han ayornado. Y por otro lado, está el otro tipo de sanción que el fisco puede imposibilitar la inscripción en ciertos registros o tema del certificado fiscal para contratar, etcétera. Esto se planteó, el tema de la duplicidad, multiplicidad de regímenes, en una reunión muy reciente, el 15 de junio del 2017, varios regímenes se plantearon, Citiventa, Citicompra, la resolución 1575, pero puntualmente también se habló de la 3293 y la 3312, y se le dijo al fisco, mire que ya hay una duplicidad, está lo de bienes personales, ¿para qué estar informando a cada rato? Y se pidió una única declaración anual. Vamos a ver qué es lo que pasa. El fisco dijo, lo vamos a pensar. Bueno, están pensando, pero lo van a tener en consideración. ¿Y ahora? Y ahora vamos a ver tips. Vamos a ver tips porque tenemos poco tiempo, ¿sí? Entonces dice aspectos salientes en materia de venta y reemplazo de bienes inmuebles. Ustedes saben que este es un tema de planificación fiscal. Cuando un sujeto vende un inmueble y está grabado por impuesto a la ganancia, es catástrofe porque está comparando precio de venta con costo histórico. Bueno, el blanqueo sirvió en algunos casos para el blanco sobre blanco, de alguna manera actualizar los valores de origen, pero saben que todavía hay mucha gente que tiene este problema, compara precio actual, hoy de plaza, con costo histórico, no permiten actualizar las normas más allá de marzo del año 92. Bueno, el que quiera pelearlo tendrá que llegar a la Corte y decir que es confiscatorio. Pero ¿cuáles serían las alternativas? Bueno, la opción de vengado exigible, la venta de las acciones. Nosotros vamos a hablar puntualmente de la opción de venta y reemplazo. Esto, ya saben, está artículo 67 de la ley, 96 del reglamento, resolución 2140. Tips.
En primer lugar, cuidado con la antigüedad de 2 años, para que, estamos hablando de bienes de uso inmuebles, para que sea válida la opción de venta y reemplazo, tiene que tener una antigüedad de 2 años como tal, ¿sí? Si se trata de una empresa que compró hace 1 año y 10 meses un galpón, es un bien de uso, está todo perfecto, todo maravilloso, pero no puede ejercer la opción de venta y reemplazo porque no tiene la antigüedad mínima de 2 años, ¿sí? Como bien de uso. Pero el plazo principal que uno siempre menciona es el plazo del año. Si se vende hoy un inmueble bien de uso, hay 1 año y 12 de julio, hay tiempo hasta el 12 de julio del 2018, aunque también podría haberse comprado con anterioridad a partir del 12 de julio del año 2016. Entonces, este es un tema interesante de planificación fiscal. Recuerden que se vende un inmueble bien de uso y el reemplazo puede ser por otro inmueble, pero también por otros bienes muebles afectados a la explotación. Y más aún interesante, puede comprarse un terreno dentro del año y hay 4 años para finalizar la construcción. Esto implica una ventaja. La inflación acá es una de las pocas veces que juega a favor del contribuyente, porque lo que va a terminar reinvirtiendo en moneda dura va a ser mucho menor, ¿sí? Si alguien vende en 50 millones de pesos, va a tener que reinvertir 50 millones de pesos para que no le pegue el impuesto a las ganancias. Pero ¿cuánto va a reinvertir? Por ahí se compra el terreno en 10 millones y después tiene 4 años para completar la inversión, ¿sí? Claro que dentro del año tendría que haber hecho algo, es el inicio de la construcción, movimiento de suelo, compra de materiales, etcétera, ¿sí? Planos o lo que fuese. Entonces, si el contribuyente no cumple, acá la norma es absolutamente ventajosa, porque lo que le dice es, usted no cumplió con el reemplazo dentro del año o dentro de los 4 años, por favor tenga bien, si no le molesta, devolver el resultado impositivo que difirió. Pero claro, lo devuelve a valor histórico, ¿no? Acá no hay ninguna sanción y ni siquiera se aplica. Lo que eventualmente debería corresponder es algún interés resarcitorio, porque jugó esa plata, ese dinero, en favor del contribuyente. Así que esto sigue como está y no ha cambiado. Y 4 tips nada más. Primero, algo que se ha mencionado en este último tiempo, inclusive en las reuniones, en la mesa de enlace. ¿Qué ocurre con los inmuebles que son alquilados? Una sociedad anónima tiene 2, 3, 4 o un inmueble que alquila. ¿Puede ejercer la opción de venta y reemplazo? ¿Son bienes de uso los inmuebles que alquila una sociedad anónima? Y lo que ha dicho la AFIP en varios dictámenes, y ahora lo ha reiterado, que eso es válido en tanto y en cuanto el alquiler de inmuebles sea la actividad principal de la empresa, el objeto principal. Entonces, si el objeto principal de esa empresa es el alquiler de inmuebles, ese inmueble es un bien de uso y está bien la opción de venta y reemplazo. Claro que en la mayoría de los supuestos tenemos una empresa que tiene una actividad productiva, por un lado, y tiene un inmueble que ha adquirido y que alquila por el otro, y entonces ahí difícilmente puede ejercer la opción. Si se trata de un inmueble rural, tenemos los antecedentes. El fisco perdió malamente en Santi Estrella y en Escarpatri. Pretendió que no era válida la opción de venta y reemplazo en inmuebles rurales porque estos no se amortizan. Criterio totalmente equivocado. Eso es para bienes muebles. Los bienes muebles deben ser amortizables. En el caso de inmuebles rurales, chacras, fincas, predios, siempre se pudo hacer y ahora también. Esos fallos ni siquiera fueron apelados y es absolutamente válida. Los desmontes son bienes de uso, es así de acuerdo a lo que la misma AFIP ha opinado, es un mayor valor que se incorpora al terreno y por lo tanto juega en la opción de venta y reemplazo. Cuidado con el tema de si llegó el año y no se escrituró, y entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Tendría que existir una posesión, porque recuerden que de acuerdo al artículo 3º de la Ley de Ganancias, los inmuebles se transfieren no solamente con la escritura, sino con boleto y posesión o inclusive con la sola posesión. Pero para eso tiene que haberse efectuado el acta de posesión ante escribano que acredite esta situación. Y un tema que se va a plantear bastante ahora con el asunto del exterior. ¿Es válido reemplazar, se vende un campo, ¿sí? Acá en la Argentina, campo o galpón, lo que fuese, un inmueble bien de uso, y entonces se va a adquirir otro en el exterior, o viceversa? ¿Es válido? Bueno, acá la AFIP en el dictamen muy discutido, muy criticado, porque hay quien dice que esto no tiene sustento legal. El dictamen 43 del 2004, el FICO dice no. Los inmuebles tienen que estar ubicados en el ámbito territorial del país para que la opción sea válida.
También el fisco se niega a que se puedan aplicar en forma conjunta venta y reemplazo y devengado exigible, lo ha dicho en varios dictámenes, dice no, si fue por venta y reemplazo no puede asimismo, además, aplicar devengado exigible. Y como últimos fallos, Moroni vendió un campo, se compró una casa en Santa Rosa. Y entonces dijo, venta y reemplazo. No, porque era una empresa unipersonal agropecuaria, se fue del mundo empresario unipersonal. Si alguien alquila un campo, es una persona física que obtiene una renta de primera categoría. Eso no es un bien de uso, no es válido. Y bueno, y en el otro caso se compró un terreno para un complejo turístico, pero no pudo probar el inicio de la construcción. Y ojo que ahí también hay una discusión si es válido o no pasarse de actividad. Si alguien que está en un rubro cualquiera, textil, se puede dedicar después a invertir en un complejo turístico. Y el recontraúltimo, que es Fadenburg, ya lo veo un poco nervioso acá, Humberto, pero este es el recontraúltimo, porque alguien dijo, bueno, voy a aplicar el principio de realidad económica. Yo tengo un campo, soy productor agropecuario, vendo el campo en 4 millones de dólares y resulta que me compro otro campo. Entonces está todo perfecto. Bueno, el único problema es que no compró otro campo, sino que compró acciones de una sociedad anónima que se dedicaba a la actividad agropecuaria y obviamente tenía un inmueble donde desarrollaba esa actividad agropecuaria. Entonces, no es lo mismo. Y bueno, parece que no. Por lo menos en criterio del Tribunal Fiscal, él lo que ha adquirido son acciones, es una inversión, no compró directamente otro inmueble y entonces consideró no válida la opción. Y tampoco le aceptó el tema del año, porque Fadenburg dijo, mire, yo soy una sociedad anónima, aplico el ejercicio comercial. Está bien que yo tenía hasta el 31 de julio, 12 de julio, pero como yo soy sociedad, tengo tiempo hasta el 31 de diciembre porque me corresponde aplicar el ejercicio comercial. Eso fue descartado totalmente. El año es año calendario. Si alguien vendió un inmueble bien de uso el 12 de julio, o sea, hoy del año 2017, tiene tiempo exactamente hasta el 12 de julio del 2018. Perdón, Humberto, si me pasé un poquito de tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la presentación de ambos temas y por el excelente material que nos queda, porque en ambos casos Osvaldo ha hecho una excelente puesta al día de ambos temas, así que para aquellos que puedan interés particular en alguno de ellos, obviamente lo invitamos a mirar el material. Bueno, y hablando de estado actual, consensuamos con Daniel el tema del estado actual de las contribuciones patronales, un tema decreto 814, que ha tenido idas y vueltas. Osvaldo, ¿me pasás el puntero? Bastantes, y entonces, bueno, 814, estado actual de contribuciones patronales. Daniel, gracias. No, gracias. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, por recibirme ya habitualmente, como decías vos, de hace mucho tiempo. No tantos años, yo no diría años, tiempo, así como para que sea un poco más difuso el tema. Pero bueno, estamos otra vez y, claro, yo reflexionaba cuando veíamos el noticiero impositivo y todo lo que tenía que ver con las modificaciones normativas a las que estamos ya absolutamente acostumbrados en nuestra práctica actual, estar permanentemente adaptándonos a la nueva realidad, pero parece que hay cosas que cuando conviene no cambian. Y es decir, este conflicto que tenemos con el decreto 814, que es del año 2001, estamos hablando ahora de 16 años. Cumplió recién 16 años, o sea, ya está en cuarto año el decreto 814, está ya casi en la fiesta de egresados, ya está juntando la plata, y sin embargo nosotros venimos teniendo los mismos problemas que teníamos en el año 2001. O sea, hay cosas que se han estancado. A ver, ahora vamos a ver un poco... ¿De aquí se pasa? Sí. Ahora vamos a ver un poco cuáles son los conflictos. Hay un conflicto central y conflictos, digamos, que se van produciendo a través del tiempo. Obviamente el conflicto central está, si tenemos dos alícuotas, inclusive todo el andamiaje normativo le llama a una de ellas agravada, hay una menor del 17% y otra mayor del 21%. Si a una se le llama agravada, es por alguna razón, es porque en algún momento se pensó que determinado sector tenía que tener una alícuota mayor. Y esto fue así.
Yo tuve la suerte, era muy pequeño todavía, pero de intervenir en el decreto 814, que es del año 2001. Y ahí el tema fue que como venía desde hacía mucho tiempo, del año 93, venía la reducción de contribuciones patronales, que ustedes se recordarán que era por esquema zonal, y a medida que más me alejaba de la capital federal, más se reducía la contribución patronal. Entonces, ¿esto qué provocó? Bueno, provocó sectores que se financiaban a partir de esta reducción y provocó un severo desfinanciamiento en los sistemas de seguridad social. Hasta que en el año 2001 dijo, bueno, hasta aquí llegó mi amor, se acabó la reducción de contribuciones zonal y vamos a interpretar esto a partir de parámetros distintos. Entonces se empezó a decir, bueno, y se dijo hacia adentro esto, aquellos sectores que durante tanto tiempo se beneficiaron por la reducción de la carga patronal, que la carga patronal siempre es del empleador, obviamente, vamos a beneficiar a los que no se beneficiaron. Y esto fundamentalmente, se dijo en ese momento, hay que aplicar una alícuota mayor a aquellos que se beneficiaron, que era el sector servicios. Y fundamentalmente los servicios que tenían mucha cantidad de personal, porque cuanto más cantidad de personal tengo y más carga patronal, la deducción me ofrece mejor beneficio. Y vamos a tratar de que aquellos que se beneficiaron durante mucho tiempo ahora paguen más contribuciones. Y esto fue así. Pero claro, esta fue la idea primigenia y siempre hay modificaciones porque el 814 se vino modificando y de alguna forma se sigue modificando hasta el día de la fecha. ¿Y dónde estuvo el problema? El problema más grave estuvo en definir quiénes iban a estar de un lado y quiénes iban a estar del otro, quiénes iban a tener que contribuir por la alícuota menor, que se decía la alícuota menor es la normal, y quiénes iban a contribuir por la alícuota mayor. Y ahora vamos a ver los distintos conflictos porque la ley, en realidad el decreto que era DNU, después obviamente se regularizó a partir de la 25453, que fue la ley que lo convalidó. Entonces dijeron, bueno, en principio lo que vamos a hacer, vamos a dejar al sector de servicios dentro de la alícuota mayor. Pero después, cuando empieza esta situación de los sectores que van a generar mayor contribución, te dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de definir también aquí cuál es del sector servicio, porque lo que se atentaba fundamentalmente a que pagaran más contribución los que no eran pequeños, sino los que eran grandes. Y aquí empezó todo el tema de la definición de pyme. Los que eran pyme iban a recibir el beneficio de la alícuota menor o general y los que no eran pyme iban a estar dentro de la alícuota mayor o agravada. Y así se sigue llamando. Claro, y este tema de pyme sabemos perfectamente en la República Argentina que es difuso, porque hay una sola autoridad de aplicación en esta materia, que es la Secretaría de Pyme, hoy se llama de Desarrollo Regional y Pyme, y que es la que va definiendo de distinta forma qué se entiende por pyme. Por supuesto que ha definido siempre el tema central, ha sido a partir del monto de ingresos anuales, o vamos a ver ahora, trianuales. Entonces, este tema del monto de facturación o el monto de ingresos es el que ha definido pyme o no pyme. Bien, hasta ahí estaba todo perfecto. Entonces, esta definición de pyme es una definición, digamos, compleja. ¿Por qué? Y hoy lo vemos en forma permanente y aquí lo vamos a ver. Para la Administración Fiscal, a los efectos del decreto 814, una pyme sigue siendo definida por los montos del año 2001. O sea, monto de ingresos, los famosos 48 millones. Pero, y lo acabamos de ver, a los efectos de la declaración jurada de aportes y contribuciones por la resolución 4085, que es de este mismo mes de julio, incrementó o dejó en la declaración jurada en línea, la online que le llaman, y sacó del SICOS a los empleadores que tienen hasta 400 trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Clarito. Que el 99,3% de los empleadores está en la declaración jurada online.
o sea, son pymes. O sea, para la visión de lo que tiene que ver con el régimen informativo o régimen autodeterminativo de la obligación tributaria, prácticamente todos son pymes. En cambio, para lo que significa entrar en la situación de qué alícuota contributiva voy a tener, es al revés, solamente son pymes el 1%. Esto, evidentemente, es un choque. Ahora, estamos pensando que, y esto como conclusión antes de entrar, digamos, en los aspectos particulares, estamos pensando que ya este tema del decreto 814 hoy no tiene mucho sentido. No tiene sentido porque la cosa evolucionó y hoy, de acuerdo a las últimas cifras que tenemos en conocimiento de cuál es la alícuota contributiva real, en función de todos estos parámetros y de lo que ingresan los empleadores, está cerca del 12%. Quiere decir que si tenemos una alícuota efectiva del 12% y tenemos dos alícuotas nominales de 17 o 21, estamos hablando de un sinsentido. Entonces habría que sincerar la situación, determinar bien la alícuota efectiva al nivel contributivo, terminar con el 814, las dos alícuotas diferenciales, que lo único que generan son problemas, que vamos a ver cuáles son los problemas ahora, e ir a una alícuota unificada para todos los contribuyentes que tenga que ver con la alícuota efectiva de contribución. Y terminar con esta situación que todavía hoy nos provoca problemas. Y vamos a ver cuáles son los problemas. El primer tema, que es el famoso tema de pyme o no pyme, y que tiene que ver con, bueno, la interpretación de la Administración Fiscal respecto de esta situación de qué ubico en pyme o no pyme, y todo lo que tiene que ver, y aquí está el tema, de los precedentes jurisprudenciales, que obviamente se imaginan que en 16 años han llegado perfectamente a tener una conciencia. Y acá, y después lo vamos a ver también, hay una posición del fisco claramente identificada con permanecer en la idea del año 2001, cuando la Cámara Federal de la Seguridad Social, en criterio absolutamente unánime, ha ratificado y ratifica todos los días, porque todos los días hay fallos, de que hay que tomar los valores actualizados. Entonces, aquí también hay si esto es así, y si la Administración Fiscal sigue teniendo una idea versus lo que ha pasado y que tendría que recoger la jurisprudencia unánime de la Cámara, no tendría por qué haber más determinaciones de deuda a partir de la diferencia de alícuotas desde el año 2001, que hasta acá son los 48 millones. Pero, por supuesto, también hay antecedentes administrativos de esta aplicación, Pinturerías Rex, y hay también en otro tema que también vamos a ver muy sutil, que es, bueno, en función de las actividades, ¿dónde me ubico? Porque una cosa es las actividades de comercio y servicios, por el tema de pyme o no pyme, y otro es las otras actividades, como por ejemplo están sufriendo este embate aquellas que son organizaciones de asociaciones civiles, organizaciones profesionales y ONG, en donde también el embate es para, bueno, buscar la forma de recaudación a través de la alícuota mayor. Entonces, esto es lo que corresponde a tema pyme. Bueno, en tema pyme, obviamente, esta es fundamentalmente la normativa que hay que analizar, que viene desde el 814, su ley convalidante, porque era un DNU, las modificaciones, la ley de pyme 24.467 y 25.300, y el famoso tema de lo que quedó con el decreto 1009, que fue una de las cuestiones muy complejas, que ahora ya lo explico, y fundamentalmente hoy la piedra angular del conflicto es la resolución 24. 24, que es del 2001, y que esa fue la que estableció allá en el 2001 por la Secretaría de Pyme que el nivel, a los efectos de considerar que una empresa era pyme, 48 millones de venta en el sector comercio. Obviamente hoy, ahora lo vamos a ver, ese valor de 48 millones del año 2001, hoy son 900. Miren si se actualizó a nivel de pyme el criterio para determinar por la autoridad de aplicación lo que es. Entonces, esta es la normativa que hay que tener en cuenta y la que está en disputa. Un tema muy importante también, ese decreto de 2009, que consideramos que es un exceso reglamentario, esto ya lo vamos a ver, consideramos que es un exceso reglamentario
la resolución, el decreto 814 había apuntado, como les dije, a, en todo caso, que el sector servicios fuera el que pagara los platos rotos de 15 años de financiamiento del sistema. El decreto 1009, en un exceso reglamentario absoluto, esto lo mezcló con el sector comercio, que no estaba en el decreto 814. Y a partir del 1009 dice sector comercio y servicios. Y se vieron involucrados dentro del concepto de pyme, y esto de la contribución mayor o menor, el sector comercio, que no estaba llamado a ser, por el origen del decreto 814, este sector que iba a tener contribución mayor. Esto lo generó el decreto 1009. Bueno, sí, ahora las diferentes situaciones. El tema que les acabo de explicar respecto de lo que era la consideración de pyme no pyme, que vamos a ver algunas cuestiones muy técnicas también. Hay otro tema también en donde el mismo decreto deja fuera de la alícuota mayor o alega a la alícuota menor a ciertos sectores como las obras sociales, como los sindicatos. Y el tema está también, hay un tema muy complejo de interpretación, cuáles son los organismos o empleadores que están dentro de la ley 23661. La ley 23661 es la ley del seguro de salud. Y ahí hay un tema muy conflictivo que venimos manteniendo también hace 15 años sobre los hospitales de comunidad. Los hospitales de comunidad son muy pocos todavía, hospital alemán, hospital italiano, hospital británico. Bueno, el embate en ese caso ha sido no reconocerle a estos empleadores la calidad de agentes del seguro de salud. Y también tienen un embate en función de esta no consideración de ser parte del seguro de salud y estar en la alícuota menor, que no tiene que ver con pyme, tiene que ver con la interpretación de la ley. Y otro, que también está vigente, es aquí para determinar, porque obviamente si es comercio y servicios, todo lo que no es comercio y servicios está fuera, está en la alícuota menor, la industria, la actividad agropecuaria, la actividad de la construcción. Esto proviene de una clasificación que es el CLAE, que es un clasificador de actividades económicas, que lo recoge la AFIP, que en realidad, como decíamos con Humberto, es un clasificador internacional, y la AFIP lo recoge. Y aquí esto se ha movido de forma de hacer ingresar o hacer salir del clasificador determinadas actividades que pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Este fue un caso muy especial y esto fue digamos, un favorecimiento en un momento determinado, durante mucho tiempo hasta que esto lo zanjó la Secretaría de Comercio e Industria. La actividad del software, la industria del software, fue entendida como comercio y servicios. Hasta que después, por una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio, se determinó que el software es industria. Entonces, a partir de ahí se modificó el CLAE y dentro del concepto industrial está la industria del software. También está otra industria, la de suministro de electricidad, o sea, la generación de electricidad. La generación de electricidad no es un servicio, es también una industria. Y ahora quedan dentro de este tema del CLAE aquellas organizaciones que en realidad no tienen que ver con una prestación de servicios, sino que tienen que ver con un servicio tipo público. Y en este caso fue muy importante este dictamen que yo les mencioné, que tenía que ver con lo que definió la misma Administración Fiscal con el tema de ACARA y con un dictamen de la Procuración del Tesoro. Estos son los temas más acuciantes. Bueno, esto ya más o menos lo expliqué porque me voy adelantando para no generar tampoco más tiempo. Y bueno, aquí está esto que yo les refería respecto al tema de PYME. Sí, cuando el decreto 1009 incorpora a este concepto de la alícuota el comercio, es un exceso reglamentario. Esto todavía no está discutido a nivel de la Cámara Federal, esta situación de si ha sido inconstitucional o ha vulnerado el artículo 99 como decreto reglamentario en 1009, esta situación no está definida. Pero sí lo que está definido es este segundo punto, el punto B.
Sí, cuando yo estoy tratando de tener en cuenta el monto por el cual voy a considerar si una empresa es pyme o no pyme para ir para arriba o para abajo, ya la Cámara, en forma contundente, ha dicho que hay que considerar los montos actualizados. O sea, ese monto que había sido fijado en el año 2001 de 48 millones y que ahora vamos a ver cómo evolucionó en el tiempo, hoy hay que tomar para considerar una empresa como pyme 900 millones. Este es el conflicto mayor en materia de pymes. ¿Por qué? Y porque el fisco sigue considerando que cuando ese decreto 1009 remitió la resolución 24, la remitió en ese momento a esa resolución y que las actualizaciones posteriores no tienen que ver con lo que hizo el decreto. Esto, por supuesto, la Cámara, esto es lo que... La Cámara, en forma contundente, a través de todas sus salas, el primer fallo fue Codimat, es el más recuerdan ustedes, pero hoy todas las salas, a partir de inclusive una jurisprudencia abundante, y cada día salen más, las tres salas dicen en forma contundente que a los efectos de determinar si una empresa es o no pyme, hay que tomar los valores actualizados. La Cámara Federal de la Seguridad Social es muy renuente a generar lo que se llaman plenarios, que sí en otros fueros se hace en forma permanente. Hay un solo plenario en la Cámara Federal de la Seguridad Social, pero ellos cuando internamente las tres salas tienen una opinión, una doctrina coincidente, le llaman plenario virtual. Aquí hay un claro plenario virtual. Lo que sucede es que en este caso ese plenario virtual no ha sido receptado aún por la Administración Fiscal. Y la Administración Fiscal sigue en su concepto de que vale el decreto 1009 cuando había remitido la resolución 24 y los 48 millones. Esto no es una situación virtual, esto pasa hoy en día. Sigue habiendo determinaciones e intimaciones por el concepto de lo que es el monto de los 48 versus lo que tenga que ser, que les voy a mostrar y después. Estos son los montos a considerar. Para la Secretaría de PYME, estos son los montos que hay que considerar a través del tiempo. La primera, la resolución 24, es de 48 millones. Valga decir que este monto de 48 millones obedece al concepto de comercio, pero como el decreto 1009 junto a los dos, se toma para los dos. Fíjense cómo evolucionó en el tiempo. Desde el 2001 hasta la última resolución, que es de ahora, de marzo del 2017, y sigue vigente, subió de 48 millones a 900, con las diferencias de cada periodo. Y ven que los periodos tampoco son tan exactos. Van del 2001 al 2002, del 2002 al 2006, después hay 4 años con ese monto, hay 3 años con el otro y 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo al monto y de acuerdo a la situación periódica, yo voy a tener que comparar en cada uno de los casos, de acuerdo a los periodos involucrados, si en ese periodo estoy dentro del parámetro o estoy fuera del parámetro. Por supuesto, en función de lo que dice la Cámara, yo tengo que tomar los montos actualizados para compararme 48, 86, 88, 111, 250 y 900. Pero, valga decir, y esto es lo importante, esto no le importa a la Administración Fiscal, siempre toma 48. En su consecuencia, me va a determinar deuda siempre por la diferencia entre mis ingresos, que ahora vamos a ver cómo se calculan, respecto de 48 y no respecto del valor actualizado. Esto todavía hoy es así. Y es así porque no se ha receptado por parte del organismo fiscal, que se lo hemos dicho permanentemente y se lo seguimos diciendo, que tiene que tomar la doctrina del plenario virtual de la Cámara. Vamos a ver un poco qué se entiende por este tema de las ventas totales anuales. Las ventas totales anuales, que esto viene todo de la regulación de la Secretaría de PYME, de la resolución 24 que se va modificando.
¿Cómo lo tengo que tomar? 7 minutos. En 7 minutos terminamos. Sí, 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 seguro, eso no hay problema. Sacamos de la galera ¿Cómo tenemos que tomar los valores de ventas? No se toma puntualmente el último. Hay que tomar el promedio de los últimos 3 ejercicios comerciales. Yo tomo los 3 últimos ejercicios comerciales por balance, ajusto el valor, ese valor lo voy a ajustar detrayendo de ese monto impuestos internos, impuesto al valor agregado, los que inciden sobre la venta, y le voy a poder restar también, si no tengo discriminado, hasta el 50% de operaciones de exportación. Es decir, tengo que depurar ese monto de ingresos, hacer un promedio trianual para compararlo, por supuesto, con los montos que dice la Secretaría de PYME. Esta es la forma. Y, importante, yo voy a cambiar cuándo, y esto es una de las preguntas importantes, ¿cuándo voy a cambiar la alícuota si yo veo que en realidad me excedí en serio? Bueno, no se cambia en forma inmediata, porque si estoy teniendo, y esto dicho por la misma FIP, por la actuación 478, si yo en realidad estoy teniendo en el ejercicio comercial una situación de comparación con los 3 últimos, no voy a cambiar en el momento en que lo noto. Recién va a cambiar esto y la alícuota nueva, si tengo que cambiarla, es al 4º mes posterior después del cierre de balance. Es decir, si yo estoy cerrando el balance en el año junio 2017, recién operará el cambio de alícuota a partir del primer día del 4º mes posterior. Esto es para que tengan en cuenta que no es inmediato el cambio. Y bueno, para terminar, porque ahora deben faltar 5, si faltaban 7 hace 2 minutos, ahora deben faltar 5, el tema para lo que significa con lo último que ha pasado, que es, bueno, la reclasificación de actividades. En esa reclasificación de actividades tenemos que la resolución 39 del 2016, que es de octubre del año pasado, ha modificado el cuadro o ha modificado el concepto de qué actividades entran en cada sector. Y esto ha perjudicado fundamentalmente a este tipo de actividades, donde esta resolución 39, después de una cantidad de situaciones que se habían planteado y que, bueno, que se escribió respecto de esto, este tipo de actividades, la K, la T, la U y la O, o sea, que es la actividad que está ahí descripta, entiende la resolución 39 que no pueden catalogarse como pymes. Esto querría decir, y acá hay que darle una vueltita, que caso o no son pymes y no hay que considerar de ninguna forma su situación de pymes y van siempre a la alícuota menor, o que en todo caso este tipo de actividades deben considerarse siempre fuera de pyme y les corresponde la alícuota mayor. Yo estoy por la primer condición, porque el inciso A y el B son claramente diferenciados. Y si me lo saca del inciso A, me queda el inciso B, que es exclusivamente la alícuota menor. Yo entiendo, y esto seguramente va a ser una cuestión de discusión posterior, que este tipo de actividades, entre las cuales están, por ejemplo, las ONG, que son Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria, que pueden entrarse, por ejemplo, consejos y colegios profesionales, para mí esto tiene que ver necesariamente con la alícuota mayor. Cumplí, son 7 minutos, de los cuales todavía me queda 1, pero lo dejamos para el final. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. De lo que ha comentado Daniel, parece realmente singular que la FIP siga aferrado a un criterio cuando la Cámara de Seguridad tiene en sus 3 salas una posición contraria a la FIP, pero yo creo que es mucho más grave el hecho que la FIP haya hecho denuncias penales por esta razón. Claro. Esto es mucho más grave, porque de acá a interpretar que aquí hay un tema interpretativo, bueno, es una discusión, pero de acá a interpretar que el contribuyente pudo haber actuado con un ardid
merecedor de una denuncia penal, creo que esto es mucho más grave, por supuesto, que la justicia penal terminó sobreseyendo a los contribuyentes. Pero me refiero a la actitud que se ha tenido, ¿no? Una cosita más sobre este régimen sancionatorio. ¿Empleás el minuto este? Ese minuto que me queda lo empleo para esto. Gracias. Cuando yo estoy dentro de lo que significa la determinación por diferencias de alícuotas, y como todavía también estamos en la prehistoria con el régimen sancionatorio administrativo, esta diferencia, que por supuesto la Cámara ha dicho claramente que no hay ninguna situación que permita tomarse al pasado, se toma los regímenes sancionatorios como falsedad en la declaración jurada. Claro. Esa falsedad en la declaración jurada, desde el punto de vista administrativo, es vista desde el punto de vista del derecho penal como un ardido engaño y ha llegado a la Cámara en lo penal económico, por supuesto, siempre favorable al contribuyente. Pero ¿qué pasa? Tenemos que transcurrir todos los caminos. Por eso lo que estamos haciendo, entonces me excedo un minuto, en la sala 2, fundamentalmente, y cómo el fisco se empeña en hacernos llegar a la jurisdicción para discutir una cosa que está absoluta y totalmente definida, nosotros pedimos que las costas sean cargadas al fisco, lo cual la sala 2 lo hace. El problema es que si cargamos las costas al fisco lo pagamos también nosotros, pero por lo menos para que aprenda. Muy bien. Bueno, nos quedan dos temas antes del descanso. Hoy habíamos hablado, ustedes recuerdan la primera parte del cronograma que tenemos que seguir para los sujetos obligados que deben cumplir con la aceptación de los medios de pago, tarjetas de débito. Bueno, ahora vamos a continuar con este tema, pero vamos a pasar al régimen sancionatorio, porque también acá tenemos un problema. Y como este tema ya está vigente, como hemos visto, ya está vigente la obligación, por lo tanto ya hay incumplimientos, y ya comenzaron los sumarios realizados por el fisco, entonces nos pareció adecuado tratar este tema donde también tenemos alguna posición distinta con la interpretación que ha hecho el fisco. Acá vamos a recordar que todo este tema comienza con una ley, que es la ley 27253. En realidad, en esta ley lo que se establece es un régimen de reintegro, ustedes recordarán, en el tema del impuesto a valor agregado para determinados sujetos, y en esa ley, en el artículo 10, se establece justamente la obligación de la aceptación de determinados medios de pago. En realidad no es solamente, lo decimos como una simplificación, no es solamente las tarjetas de débito, sino también otros medios de pago aprobados por el Banco Central, que es lo que comentamos justamente, objeto de la exención del impuesto al cheque. O sea, esos nuevos sistemas de pago que se realizan a través de los teléfonos celulares. Estas obligaciones rigen para los contribuyentes que en forma habitual realicen venta de cosas muebles o presten servicios en forma masiva a consumidores finales, exclusivamente para consumidores finales, no para otro sujeto. La obligación, entonces, de aceptación de los comercios en el artículo 10. Y en el artículo 13 aparece el régimen sancionatorio y aquí empieza el problema. Y aquí empieza el problema porque se da lo que en técnica legislativa se llama la pereza del legislador. La pereza del legislador implica el reenvío legal. Quiere decir que el legislador, por perezoso, no define una norma sancionatoria, sino que la define por reenvío a otra norma legal que queda incorporada en esta que está haciendo el reenvío. Y esto hemos ya tenido algunos antecedentes en materia tributaria y hemos ya tenido problemas con este tema del reenvío, que en materia sancionatoria obviamente no es lo mejor porque de alguna manera está afectando el principio de legalidad. Pero bueno, este tema del artículo 13 de la ley, siempre estamos, lo que nos dice que en los casos de incumplimiento a lo que establece el mandato legal, o sea, incumplimiento a no aceptar la tarjeta de débito u otras formas de cancelación aprobados por el Banco Central, hace que se va a aplicar
el artículo 40 de la Ley de Procedimiento. Acá viene el reenvío. Se aplica el artículo 40 de la Ley de Procedimiento. Y entonces, en esta suerte de reenvío, tendríamos que decir que la sanción que se aplica en los incumplimientos es la que establece el artículo 40 de la Ley de Procedimiento, que es la clausura y la multa. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta remisión? Porque en realidad la remisión se hace al artículo 40. Pero el artículo 40 tiene dos cosas. Tiene la conducta prohibida por el legislador y tiene la sanción. Yo creo que acá tenemos que interpretar que el reenvío es parcial, porque la conducta prohibida está establecida en la ley que hemos mencionado. La conducta prohibida es la no aceptación del medio de pago. Esta es la conducta prohibida. Cuando hace el reenvío al artículo 40, no se hace el reenvío a la conducta prohibida porque ya estaba esto en la norma madre. El reenvío se hace a los únicos efectos sancionatorios. Hasta acá la interpretación es lineal con la FIP. El problema que aquí tenemos, y esto lo pasamos directamente a lo que es la tesis fiscal, para abreviar un poco el tema, en la tesis fiscal, y acá viene la discordancia de nuestro criterio, es que el hecho que el contribuyente no cuente con el postnet, hace a que esta es la conducta prohibida y por lo tanto ya merece la clausura. Y acá aparece el problema. Primero, porque el postnet es, ante todo, es una marca. El postnet es una marca, no es un instrumento, es una marca. Y a su vez, de ser una marca, es una marca que está definiendo un instrumento solamente, porque hay otros, que son los otros métodos autorizados por el Banco Central. Pero la parte que nos interesa, la tesis fiscal, es que si el fisco llega a detectar que un contribuyente no tiene el postnet, presupone que no puede aceptar las tarjetas de débito y por lo tanto ya cayó el incumplimiento y por lo tanto viene la clausura. Y aquí viene el problema. Si en realidad el contribuyente no tiene el postnet, esto podría ser considerado como un acto preparatorio para un incumplimiento posterior que es el que tiene que ser detectado por el fisco en forma fehaciente. Si la conducta prohibida es la no aceptación del medio de pago, la forma de demostrarlo en el acta de intervención que debe hacer la FIP es justamente eso. En un caso puntual, demostrar que alguien quiso pagar con la tarjeta de débito y que no se lo permitió. Y acá entonces está el incumplimiento a la norma legal, pero no solamente por el postnet. Hoy ya hay sumarios por esta razón, esta es la conclusión que estamos llegando, y entonces nuestra posición crítica a esa posición fiscal es, primero, que no hay una obligación legal de contar con el postnet. Porque fíjense un detalle, puede ser que un contribuyente no tenga postnet y acepte otros medios de pago que hoy se tienen a través del teléfono. ¿No? Si nosotros no tenemos el postnet, pero tenemos el sistema armado a través de la telefonía celular, podemos aceptar estos medios de pago sin pasar por la tarjeta de débito. Con lo cual es claro que no hay ninguna obligación legal de contar con el postnet. En segundo lugar, la obligación legal, insistimos con esto, la obligación legal se refiere a la aceptación de los medios de pago y no a otra cosa. En tercer lugar, el postnet es un acto preparatorio y como acto preparatorio obviamente no puede ser asimilado a la conducta prohibida. El otro aspecto que hemos dicho es la existencia de otras terminales de pago que ya están hoy autorizadas por el Banco Central y que actúan como sucedáneos de este medio de pago. Y por lo tanto, nuestra conclusión
diferente a la del fisco, es que la sanción se refiere a la producción de la conducta prohibida y no a la presunción del incumplimiento. Porque en realidad lo que está haciendo el fisco es aplicar la analogía, que es justamente lo que no se puede aplicar en materia penal. Se está partiendo de la base que con ese acto preparatorio se presume que no se va a aceptar, y esta presunción es justamente no haber detectado en forma fehaciente el incumplimiento que da origen a la sanción. Segundo tema, el impuesto al dólar futuro, que ya he visto que hay un par de preguntas, así que vamos a aprovechar ya con esta presentación a contestarlas. El tema del dólar futuro, este impuesto extraordinario, ustedes recuerdan que nació de una muy infeliz norma, que es la modificación de ganancias. En esa modificación de ganancias que vino hacia fines del año pasado, donde surgieron otros impuestos, todos conflictivos, todos con problemas para determinarlo, todos con muchísimo tiempo que se tomó el Poder Ejecutivo para reglamentarlo o el fisco para dictar las normas. Y este es uno de ellos, el impuesto al dólar futuro. Recuerdo que en oportunidad que sacamos la obra sobre impuesto a las ganancias, habíamos comentado esta norma y habíamos dicho que se había equivocado el Congreso en poder aplicar un impuesto a este tipo de actividades, porque el dólar futuro tuvo un importante resultado en el año 2015, pero no en el 2016, donde el resultado quedó prácticamente reducido a la nada. Y la ley estableció el impuesto especial extraordinario al dólar futuro por el periodo fiscal 2016 y en base a lo devengado. Criterio de lo devengado que obviamente no fue definido por el legislador. La problemática entonces es que esta norma, fíjense cómo empezó mal todo esto, a pocos días del vencimiento de esto que se vincula con el impuesto a las ganancias, no había norma reglamentaria, no había interpretación de la FIP y no había aplicativo, no había nada. Y la FIP ya estaba cursando notas para que los contribuyentes paguen el impuesto cuando no había ninguna norma de aplicación para poder dictarse. Realmente insólito esto. Después se dicta la resolución, la 4078, y aquí empezó el problema. Cuando se dicta esta resolución, se establece el criterio de la FIP respecto del devengamiento. Y entonces intenta la reglamentación gravar por el devengamiento sumatoria 2015 y 2016. Como estos contratos empezaron en el 2015 y terminaron en el 2016, intenta aplicar este criterio. Bueno, ahí hablamos un poco de la operatoria y hablamos de un ejemplo real para que ustedes vean en números de lo que estamos hablando. Es un contrato de $200.000. El alta de este contrato fue el 2015, se cierra en junio del 2016, y entonces vemos 2015 y 2016 los resultados. Ustedes saben que esta operatoria produce resultados todos los días, más y menos. Si nosotros sumamos todo lo positivo y todo lo negativo, llegamos a esto. A favor del ROFEX 2015, 145.000 pesos. A favor del tomador, 706.000 pesos. Quiere decir que el 2015, el que hizo esta operación se ganó 561.000 pesos. Por haber hecho 200.000 pesos, que además no se colocaban los 200.000 pesos, ¿no? $200.000. Lo que se hacía en realidad era un contrato con una garantía. Por hacer eso, se ganó este contribuyente 561.000 pesos, que dicho sea de paso, pagó impuesto a las ganancias, al 35%. En el 2016, continúa la operatoria. A favor del ROFEX, 1.216.000, a favor del tomador, 1.227.000. Fíjense que la ganancia
Es ínfima, Ínfima. 11.000 pesos. Esto es lo que nosotros alertábamos en el libro que estábamos comentando. El total, si sumamos 2015 y 2016, da 572.000 de ganancia. Esta es la posición del fisco. Hay que sumar por el devengamiento 2015 y 2016 y grabar el total. Hay alguien que me ha preguntado, todavía de forma mucho más extrema, me ha preguntado si las pérdidas hay que tomarlas. Obviamente que sí, ¿no? Lo que se hace es la ganancia, y la ganancia se considera ganancia en estos contratos, la diferencia diaria entre lo positivo y lo negativo, por eso señalamos de esta manera. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia que nosotros estamos observando de la reglamentación de la AFIP? Primero, que la AFIP ha reclamado a los contribuyentes, y con razón, en el impuesto a las ganancias, el impuesto que recayó sobre estas operatorias en el año 2015, o sea, los 500 y pico mil pesos por lo devengado en nuestro ejemplo. Lo que no se puede sostener es un criterio de devengado Distinto. del impuesto especial al dólar futuro distinto del devengado de impuesto a la ganancia, más cuando la propia ley del impuesto especial dice que la norma de ganancia se aplica de forma supletoria. Si se aplica de forma supletoria, si la norma esta nada dice respecto de este impuesto, es que necesariamente se tiene que aplicar el criterio de devengado de impuesto a las ganancias, que paradójicamente es distinto para uno o para el otro. Y acá se produce esta situación de injusticia que estamos señalando. Primero, porque se intenta dar el impuesto, el efecto retroactivo. Y después por el carácter confiscatorio que esto tendría, porque este impuesto tomado de esta manera se superpone con el impuesto a las ganancias que ya pagó el 35%. Esta es la crítica que corresponde a hacer a esta reglamentación. Desde el punto de vista práctico, hubo muchos contribuyentes que tomaron el criterio de violar de alguna manera el aplicativo y terminaron determinando el impuesto sobre la ganancia que se interpreta que la ley ha obligado, que es lo devengado en el año 2016, sin considerar el 2015. Obviamente, ante esta situación, el fisco, si sigue con esta posición, va a tener que impugnar las declaraciones juradas, tendrá que hacer la determinación de oficio y después vendrán todas las instancias recursivas pertinentes. Vamos a hacer un descanso y continuamos en unos minutos. Gracias. Bueno, muy bien. Una cantidad enorme de cosas.